Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro programa de Atraviesa lo Desconocido Live. Hoy os quería hablar de un intrigante estudio científico que nos abre las puertas a investigar uno de los misterios más increíbles que conocemos, la procedencia de la vida. De hecho, el estudio científico que vamos a ver hoy concluyó que la biodiversidad, es decir, la gran diversidad de vida que tenemos actualmente, es gracias a algo de procedencia no terrestre. Pero, ¿cómo llegaron a esta conclusión? Pues veréis, científicos comandados por este hombre, que se llama Kentaro Terada, que es profesor del Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad de Osaka, pues decidieron estudiar los datos del satélite lunar japonés Kaguya. Kaguya fue un satélite que estudió la Luna en el año 2008. El objetivo principal de la misión era el estudio global de la Luna, su origen y evolución, la distribución de elementos y minerales en la superficie y subsuelo, el campo gravitatorio, el campo magnético residual, partículas energéticas y plasma que rodea a la Luna, además de observar la Luna para futuras misiones. Pues bien, aquí viene lo importante y quizás lo misterioso también, y es que observando los datos de ese satélite Kaguya, pues se dieron cuenta que más o menos hace unos 800 millones de años sucedió algo increíble tanto en la Luna como en la Tierra. Y es que los dos cuerpos celestes fueron sembrados literalmente por una infinidad de objetos provenientes del espacio. Una infinidad de objetos que eran de al menos 10 kilómetros de diámetro. En la Luna esto provocó un montón de cráteres que fueron datados todos en la misma época. Pero el mayor efecto fue aquí, en la Tierra, en donde ya existía la vida. Aquí en la Tierra cayeron un montón de esos objetos que podrían ser asteroides o restos de protoplanetas o planetas primitivos en el sistema solar. Hubo una auténtica lluvia de material espacial que dejó alrededor de 40 billones con B de materia procedente del espacio en los océanos de la Tierra. Esa tal cantidad de material sembró la Tierra de nuevos compuestos, lo que ha sido apoyado por científicos dirigidos por Christopher Reinhardt, que es profesor asistente en la Escuela de Ciencias de la Tierra y Atmosféricas de Georgia Tech. Según las investigaciones de estos científicos, los océanos fueron sembrados con un montón de elementos y compuestos procedentes del espacio, entre los cuales destacan el fósforo. El fósforo en los océanos aumentó a causa de esto 10 veces más, enriqueciendo enormemente los océanos y creando muchísima más diversidad de vida. Es como si misteriosamente la vida fuera alimentada desde el espacio. Es muy curioso. Me pregunto si a causa de esto se generaría una reacción en cadena en los seres vivos que aumentara enormemente a partir de ese momento la biodiversidad de la Tierra, terminando en nosotros. Me pregunto si nosotros somos, quizás si nos remontamos al más lejano pasado, me pregunto si nosotros somos una consecuencia de eso. Todo esto nos hace preguntarnos si fue casualidad que todo ese material sembró la Tierra de nutrientes para aumentar la biodiversidad de la Tierra. ¿Fue casualidad? ¿O fue algo que pudo ser a propósito o algo sencillamente que desconocemos? Es quizás algo que nunca sabremos, pero lo que sí está claro es que la vida en la Tierra, y sobre todo la vida inteligente, llamémosla entre comillas inteligente nosotros, fue dada gracias a una serie de casualidades extrañas que se unieron todas para terminar al final en nosotros. No cabe duda, amigos, este estudio intensifica el misterio de la vida y nos hace preguntarnos si realmente la vida es extraterrestre. Y bueno, para terminar os voy a mostrar algo muy curioso, que es una web perteneciente a Google que nos muestra timelapses a lo largo del tiempo. La web se llama earthengine.google.com/timelapse y nos muestra la diferencia entre regiones de la Tierra con el paso de los años, es decir, nos muestra cómo fueron cambiando. Digamos que observando esta web no nos pueden engañar con determinados temas, como por ejemplo el aumento del nivel del mar, la masa forestal o el deshielo masivo. Simplemente lo podemos ver directamente.
Esta web nos permite retroceder 36 años en el tiempo y ver los cambios que hubo en la Tierra. Podemos ver cómo sí existe deshielo. Sí que ha existido pues un cierto deshielo, ¿no? Pero respecto a otras regiones del mundo no es como nos lo cuentan, así que bueno, esto hay que cogerlo con pinzas y tener mucho cuidado. Por ejemplo, en la Antártida hay regiones que sí han perdido algún hielo, pero hay otras muchas que han ganado hielo. Y esta página nos lo muestra, así que no se engañen con ese tema. Fijaos, os lo voy a mostrar. Desde 1984, 1985 o 1986, 87, bueno, podemos coger aquí todos estos años. Pero nos vamos a 1984. Fijaos en esta zona, desde 1984 hasta 2018, fijaos cómo hay ganancia de hielo. Vamos a ampliar un poquito más esta zona y lo veréis mucho mejor. Fijaos, 1984, fijaos dónde estaba la capa de hielo, hasta dónde llegaba, y 2018. Fijaos cómo hay aumento de hielo. Y eso se ve en muchas otras partes de la Antártida, es decir, se ve un aumento de hielo desde 1984 hasta 2018, pero también en otras zonas diferentes se ve una disminución de hielo. Depende de las zonas. Así que no es tanto como nos lo cuentan. También podemos ver la Amazonía y ver que hubo efectivamente una deforestación. Fijaos, por ejemplo, aquí en esta zona, cómo hubo una deforestación brutal que es innegable. En Amazonía hay deforestación. Otra cosa curiosa que podemos ver es cómo evolucionó Dubái. Dubái, que como sabéis es una ciudad que prácticamente de la nada se ha convertido en una de las ciudades pues más icónicas del mundo, ¿no? Con su isla mundial aquí, una isla que recrea el mundo, o las Islas Palmera. Pero fijaos, porque en 1984 no había absolutamente nada. Podemos darle aquí a un timelapse y nos muestra cómo fue cambiando Dubái. Y bueno, también otra cosa muy interesante es ver la desaparición del famoso Mar de Aral. Lo grande que era el Mar de Aral, de hecho era uno de los lagos más grandes del mundo. Pues fijaos cómo fue desapareciendo con el paso de los años. Fijaos, es increíble cómo desapareció el Mar de Aral, que bueno, como sabéis, desapareció porque se elaboró un proyecto que desviaba pues el agua hacia cultivos de algodón aledaños de la zona y pues se acabó por secar porque bueno, simplemente desviaron el agua para otras zonas, nada más. Evidentemente lo bueno que tiene esta web es que podemos ver nuestra ciudad como era en el pasado, aunque sí que es verdad que se ve muy desde arriba, no se amplía demasiado, pero por ejemplo aquí Barcelona se puede ver desde el satélite cómo pues fue cambiando poco a poco y la verdad es que es bastante interesante ver cómo van creciendo las ciudades con el paso del tiempo. Y bueno amigos, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos, ya sabéis, en el siguiente. Hasta la próxima.